¿Me escuchan por ahí? No sé si me escuchan por ahí. Buenas tardes. ¿Se me escucha por ahí? Vamos a ver. A ver si me escuchan. ¿Se me escucha? Bueno, vamos a poner el chat. Sí, Vamos a se ver. escucha muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta clase de la asignatura de gestión tecnológica. Hoy vamos a ver empezar bloque nuevo. Como saben, esta asignatura de gestión tecnológica tiene 3 bloques. El primer bloque se dedica a la auditoría y el control. El segundo bloque se dedica a los sistemas de gestión y de gobierno. Y el último bloque se dedica a los modelos de madurez. En el primer bloque hemos visto en el primer tema conceptos que son transversales, que son importantes para entender toda la asignatura, todos los sistemas de gestión, todos los sistemas de gobierno. Vimos conceptos muy importantes como el concepto de sistema, de activo, de auditoría, de los tipos de auditorías que había, auditor, evidencias. Son pocos conceptos, pero son muy importantes para entender eh, todo lo que conlleva la asignatura. En el segundo tema vimos que era control. No solamente el concepto de control, sino los tipos de controles que había, cómo se clasificaban, cómo los tenían organizadas las organizaciones, los controles. Y también vimos que había un marco de trabajo, el marco COSO, que nos permitía, siguiendo una serie de guías, poner en marcha un sistema de control en una organización. Y luego vimos en el tema 3 cómo se llevaba a cabo una auditoría en detalle. Vimos cuál era el proceso de la auditoría y con muchos ejemplos vimos el detalle de todas y cada una de las fases que conllevan una auditoría. ¿Por qué es importante en una asignatura de gestión tecnológica? Bueno, pues porque, como vamos a ver en el bloque 2, que es el core de la asignatura, todos los sistemas de gestión y de gobierno me van a obligar a implantar un sistema de control y me van a obligar a hacer evaluaciones de control y auditorías. Por lo tanto, para entender cómo funcionan los sistemas de gestión y de gobierno, es necesario tener las herramientas suficientes para implantar un sistema de control y llevar a cabo una auditoría. ¿Qué vamos a ver en este segundo bloque? Bueno, pues es el core de la asignatura, porque la asignatura se llama gestión tecnológica y por lo tanto, en este bloque vamos a ver los sistemas de gestión tecnológica. De ahí el nombre de la asignatura. Sistemas de gestión tecnológica y sistemas de gobierno. ¿Qué sistemas vamos a ver? Porque sistemas de gestión hay muchos. Nosotros vamos a ver los sistemas de gestión tecnológica que más se utilizan por parte de las organizaciones. ¿Qué sistemas son? Son el sistema de continuidad de negocio, gestión de la continuidad de negocio, el sistema de gestión de seguridad de la información, el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión de riesgos y el sistema de gobierno. Esos son los grandes sistemas que vamos a ver. Para cada uno de esos sistemas vamos a tener un estándar internacional ISO que nos va a ayudar a construir ese sistema. En el caso de la ISO 22301 nos va a ayudar a construir un sistema de gestión de continuidad de negocio. En el caso de la serie ISO 27000 nos va a ayudar a construir un sistema de gestión de seguridad de la información. En el caso de la ISO 31000 nos va a ayudar a construir un sistema de gestión de riesgos. En el caso de la ISO 9000 nos va a ayudar a construir un sistema de gestión de la calidad. Y en el caso de la ISO 38500 nos va a ayudar a entender cuáles son las bases del gobierno de una organización.
Además de eso, vamos a ver un marco de trabajo, el marco de trabajo COVID, que nos va a permitir poner en marcha un sistema de gobierno. Es decir, que con este segundo bloque, los alumnos deberían de ser capaces de poner en marcha un sistema de gestión de continuidad de negocio, un sistema de gobierno, un sistema de gestión de riesgos, un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gobierno en base pues, al marco COVID y un sistema de gestión de seguridad de información en base a la ISO 27000. Son los sistemas más importantes que tienen en funcionamiento las organizaciones. De ahí que sea un bloque tan importante, no solamente ya para esta asignatura, sino para el máster, para un máster de dirección de tecnologías de la información. ¿Cómo está repartido el bloque en los temas? Bueno, pues en el tema 4 tenemos dos sistemas. El sistema de gestión de continuidad de negocio y el sistema de gobierno. En el tema 5 vamos a hacer un salto en el camino y vamos a ver las certificaciones internacionales que están relacionadas con pues, todos estos sistemas de gestión. Y vamos a hacer especial hincapié en la certificación CISA. Ya veremos por qué. Pero ya les adelanto que es ahora mismo pues, una de las certificaciones con mayor prestigio internacional. En el tema 6 vamos a ver el sistema de gestión de riesgos, otro sistema importantísimo de gestión. En el tema 7 vamos a ver el sistema de gestión de la calidad. Y en el tema 8 vamos a ver el sistema de gestión de seguridad de la información. Como ya les digo, para cada uno de esos sistemas de gestión vamos a tener un estándar internacional ISO que nos va a ayudar a construir ese sistema. Así que lo que nos queda es muy interesante. Este tema 4, como les digo, está dividido en dos partes. Una parte es el sistema de gestión de continuidad de negocio, que es el primer sistema de gestión que vamos a ver, y otra parte que es la parte de gobierno. Hoy vamos a ver la continuidad de negocio, el sistema de gestión de continuidad de negocio. La semana que viene, que tendremos clase doble, veremos el sistema de gobierno. Además, resolveremos la actividad número 1 y plantearemos la actividad número 2, que está relacionada con el sistema de gobierno. En la actividad número 2 se les va a pedir que ustedes, poniéndose el gorro de un consejo de dirección, pongan en marcha en una organización un sistema de gobierno. Bueno, pues eso es lo que nos queda en este bloque 2, que ya les digo que es el core de la asignatura. ¿Qué vamos a aprender en este tema 4? Pues como ya les digo, en este tema 4 súper interesante, vamos a ver los conceptos principales de la gestión de continuidad de negocio. Vamos a ver cómo construir el gobierno a través del marco COVID y de la ISO 38500. Y vamos a reflexionar sobre cómo funciona COVID. Se los vamos a explicar en detalle y ustedes incluso van a hacer una práctica para ponerlo en funcionamiento. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer sistema de gestión de la asignatura, el sistema de continuidad de negocio y de recuperación de desastres. ¿Cómo enlazamos este tema con lo que hemos visto antes? Porque antes, en el primer bloque, como les digo, hemos visto unos conceptos básicos y entre esos conceptos básicos hemos visto el concepto de auditoría y hemos visto el concepto de evaluación de control. En todos los sistemas de gestión voy a tener que hacer una auditoría y una evaluación de control. Cuando yo hago una auditoría, con independencia del tipo de auditoría que sea una auditoría para un sistema de gestión de calidad, de gestión de continuidad, de gestión de seguridad de información, de un proyecto, con independencia del tipo de auditoría, el auditor siempre va a evaluar cómo esa organización, ese proyecto, ese departamento, dependiendo del alcance de la auditoría, garantiza la continuidad del servicio, del proyecto, del negocio. Siempre. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú, con independencia de la auditoría que hagas, el tema de continuidad de negocio, vas a tenerlo que tener siempre en consideración. Con lo cual, este sistema de gestión es muy importante entenderlo.
Es muy importante entender. Este sistema de gestión habla sobre los procesos de continuidad del negocio. Habla sobre la recuperación de desastres, que es lo que permite que la empresa, organización, proyecto, departamento siga con su actividad. Es un sistema de gestión absolutamente crítico. Es la herramienta que tiene la empresa, la organización, el departamento, el proyecto, para seguir brindando sus servicios y seguir proporcionando sus procesos y sus productos. Es lo que le permite continuar funcionando. ¿Cuál es el objetivo de la continuidad de negocio y de la recuperación de desastres? Pues es permitir al negocio que siga dando sus servicios críticos. No todos los servicios que son críticos, porque evidentemente una organización da muchos servicios, pero hay servicios que no son críticos. Pero los que son críticos tiene que seguir brindando esos procesos y esos servicios. El objetivo, además, no solamente es permitir al negocio continuar sus servicios, es que en caso de desastre pueda recuperarse. Ese es el objetivo de la continuidad de negocio. ¿Qué es lo que me va a pedir este sistema de gestión? Que construya un plan que se llama BCP, Business Continuity Plan, plan de continuidad de negocio. Es un plan que está diseñado para reducir el riesgo de que una organización, departamento, proyecto interrumpa sus servicios y sus procesos. El primer paso para llevar a cabo ese plan va a ser un análisis de impacto, un concepto que se llama BIA, Business Impact Analysis. Ese va a ser el primer paso para la continuidad de negocio. En ese paso lo que vamos a hacer es encontrar los procesos más importantes que soportan el negocio. O sea, aquí en esta primera slide me está hablando de conceptos. Luego vamos a entrar en materia, pero aquí estamos hablando de conceptos. El concepto de continuidad de negocio y recuperación de desastres, el concepto de plan de continuidad de negocio y el concepto de análisis de impacto. Son tres conceptos que hay que tener muy claros. Claro, un plan de continuidad de negocio es algo complejo. Me han dicho que para garantizar que una empresa, una organización, un proyecto, un servicio, lo que sea, siga funcionando, tengo que construir un plan de continuidad de negocio. Pero, ¿qué es un plan de continuidad de negocio? Un plan de continuidad de negocio, como vamos a ver hoy en la clase, son un montón de cosas que las vamos a ir desgranando a lo largo de la clase. El primer concepto que aparece dentro de lo que es un plan de continuidad de negocio es el plan de recuperación de desastres, que lo que nos permite es recuperarnos de ese desastre o ese evento que ha sucedido. Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan bien estos conceptos, porque desde el principio hay que entenderlos bien. Imagínense que ustedes van al trabajo en coche, porque es la única manera que tienen de llegar a su trabajo. Y en el camino su coche se estropea el motor del coche. Entonces ustedes tienen que parar el coche y ese coche, pues eso se considera un desastre porque yo ya no puedo ir a mi trabajo, tenía una reunión con un cliente muy importante y no puedo llegar a esa reunión. Y se me ha estropeado el coche y estoy pues en mitad de la autopista, por ejemplo. ¿Qué hago? Bueno, pues tengo que recuperarme de ese desastre, tengo que arreglar mi coche. Entonces, ese coche, pues, tiene que llamar a la grúa, ir al taller, que lo arreglen y demás. El plan de recuperación de desastres se encarga de que ese coche quede arreglado, de que ese desastre se resuelva. Pero claro, ¿qué sucede? Que yo tengo que ir al trabajo. Mientras todo eso pasa, que ese coche se va arreglando, yo tengo que llegar al trabajo. Entonces, tengo que tener un plan de continuidad de operaciones que me permita llegar al trabajo. Yo, por ejemplo, pues llamo a una plataforma que me venga a buscar, llamo a un taxi y utilizo un plan de continuidad de operaciones de tal manera que yo
después de que haya venido la grúa, después de que haya aclarado con el seguro, etcétera, etcétera, me llevan el coche al taller y yo mientras tanto pues voy al trabajo en taxi y llego tarde a la reunión, claro. Y así pues continúo con mi actividad. Mientras el plan de recuperación de desastres se encarga de arreglar ese coche, yo he seguido funcionando con un plan de continuidad de operaciones. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que luego hay una parte que es el plan de recuperación de negocio. Claro, ¿qué ha pasado? Que yo he llegado tarde, el cliente pues igual se ha ido, ya no me ha esperado, esa reunión ya no ha sucedido, eso ha tenido un impacto. ¿Qué ha pasado también? Bueno, pues que al llamar a la grúa, al llamar al seguro, pues luego ese seguro pues me ha subido el precio, o sea, luego todo eso que ha pasado ha tenido un impacto en el negocio y de eso me tengo que recuperar. Tengo que recuperar a ese cliente perdido, tengo que hablar con el seguro para ver si me va a subir este año o no. O sea, tengo que hacer una serie de actividades que se han producido porque se ha producido pues ese desastre. Entonces, cuando hablamos de plan de continuidad de negocio, hablamos de muchas cosas. Hablamos de la recuperación de lo que ha sucedido, hablamos de dar continuidad a las operaciones, que es el plan de continuidad de las operaciones, y hablamos de que posteriormente pues, hay un plan de recuperación del negocio. Claro, el plan de continuidad de negocio considera las operaciones clave. El plan de continuidad de negocio no se realiza y la continuidad de negocio no se responsabiliza de los incidentes que ocurren en las organizaciones, las cosas del día a día. De eso no se encarga la continuidad de negocio. La continuidad de negocio se encarga de las operaciones críticas y de los desastres. De eso se encarga. Y, por supuesto, no solamente considera las operaciones claves, sino también por los recursos humanos y materiales que se necesitan para recuperarse. ¿De qué problemas estamos hablando en continuidad de negocio? De incapacidad de mantener mi servicio a los clientes, de daño a la imagen, reputación o marca. Un daño a la imagen o a la reputación es algo muy grave, sobre todo hoy día en las organizaciones, que la comunicación va tan rápido. Un daño a la reputación generalmente cuesta muchísimo recuperarse. Se necesita un plan de continuidad de negocio. No poder proteger los activos críticos de mi organización. Fallo en el control, en los sistemas de control de mi negocio. No cumplir los requisitos legales o regulatorios. Eso es un tema que generalmente suele ser grave porque también luego tiene un impacto en mi imagen y en la reputación, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de eventos graves que suceden sobre procesos críticos. El auditor siempre, cuando va a estar haciendo una auditoría, siempre de alguna manera, directa o indirecta, va a tener que revisar estos conceptos. Tanto el plan de continuidad de negocio, como el plan de recuperación de desastres, como el plan de continuidad de operaciones, etcétera. La organización FIRST, que es la organización más importante en el mundo de continuidad de negocio, habla de que solamente el 6% de las compañías que sufren una catástrofe sobreviven. Una gran catástrofe. El 43% nunca abren y el 51% cierran en poco tiempo. Yo, por desgracia, como auditor, por desgracia, he visto como alguna empresa ha cerrado. Alguna no completamente su negocio, pero alguna pues ha tenido que cerrar pues ciertas líneas de su negocio o ciertos servicios, porque han tenido un incidente grave. Ya les digo yo que esas empresas no tenían un plan de continuidad de negocio. Ninguna. Es un tema crítico. Para resolver esto, tenemos un estándar internacional, la ISO 22301, del año 2019, la más reciente, que nos ayuda a construir este sistema de gestión de continuidad de negocio. Como ya les digo, cada sistema de gestión vamos a tener un estándar ISO. Estándares ISO hay cientos de estándares ISO, pero que usen las organizaciones hay muy pocos. Hay muy pocos, que son a nivel tecnológico los que vamos a ver en esta asignatura. Y el primero que vemos es la ISO 22301. ¿Qué nos dice la ISO 22301? Bueno, pues todos los estándares de gestión, todas las ISO que nos van a ayudar a construir sistemas de gestión, todas ellas siguen el ciclo DEBIN. Plan, do, check, act. Planifica,
ejecuta, chequea y actúa. Todos los sistemas de gestión me van a pedir que haga un plan, que le ejecute y le pruebe, que en función de esos resultados actúe. Eso es lo que me van a pedir todos los sistemas de gestión, todo ciclo en el ciclo Deming. ¿Cuál es el proceso de este sistema de gestión? Empezamos por este sistema de gestión porque es el más fácil, es el más sencillo. Sin embargo, es el más costoso. Es muy fácil de entender, muy fácil de poner en marcha, pero luego, a la hora de implementarlo, es en el que más recursos hay que poner. Es el más costoso con mucha diferencia. ¿Qué es lo que nos dice la ISO 22301 que tengo que hacer para llevar a cabo un buen sistema de gestión de continuidad de negocio? Bueno, pues lo que nos dice es muy sencillo. Lo que nos dice es que lo primero que tengo que llevar a cabo es identificar y gestionar mis procesos críticos. O sea, tengo que identificar cuáles son los procesos que son críticos para continuar con mi negocio. Eso es lo primero que tengo que hacer. Después, llevar a cabo un proceso de resiliencia, es decir, estar preparado para los eventos que puedan ocasionar un impacto en esos procesos de negocio, saber cómo tengo que recuperarme en esos procesos críticos en caso de un desastre, y con eso lo que voy a lograr es aumentar la confianza ante clientes y proveedores. O sea que parece que el proceso es bastante sencillo de entender. Tengo que identificar qué es lo crítico en mi negocio, tengo que planificar algo que me permita incrementar mi resistencia ante desastres, saber qué es lo que tengo que hacer en caso de un desastre, en cómo recuperar esos procesos, y de esa manera lo que hago es aumentar la confianza. Esa es un poco la idea detrás de la ISO. Todas las ISO, y esta slide es importante que ustedes la entiendan bien porque todas las ISO de gestión funcionan igual y tienen una estructura muy similar. Todas las ISO tienen una introducción, tienen el campo de aplicación donde explica el alcance y el ámbito de la norma. En este caso, la continuidad de negocio es el objeto de esta ISO, pero ya veremos otras ISO, son muy parecidas en su estructura. También detalla qué normas, generalmente qué ISOs están relacionadas con esta. Por ejemplo, en este caso nos va a decir la ISO 31000, también las otras, porque en todas nos va a pedir de manera directa o indirecta hacer un análisis de riesgos. Una serie de términos y definiciones que vamos a ver hoy. Los términos y definiciones que engloban a la continuidad de negocio los vamos a ver hoy. El contexto de la organización, eso es muy importante. Todos los estándares tienen que determinar un contexto. No es lo mismo aplicar la continuidad de negocio a una empresa que venda fruta que a una empresa que haga misiles. No tiene nada que ver. Hay que definir el contexto de aplicación del sistema. Todos nos van a exigir que analicemos ese contexto. ¿Qué otra pata es importante o componente en los sistemas de gestión, en los estándares internacionales? El liderazgo. Sin liderazgo no hay nada. No se puede poner ningún sistema de gestión sin recursos, sin inversión, sin apoyo desde arriba. No se puede. Es imposible. En este en concreto, como les digo, es fácil de diseñar, es fácil de implementar, pero luego es muy costoso. ¿Qué otra pata tienen todos los estándares internacionales? El plan. En todos nos va a pedir que hagamos un plan. En todos. Una planificación de recursos. En todos me va a pedir que tengo que proporcionar una serie de recursos que den soporte a ese sistema que se va a montar. Es decir, ese sistema no se va a mantener solo, necesita un soporte de recursos, una operación, o sea, no solamente dar un soporte a lo que es el sistema, sino operarlo. Necesito recursos para operarlo. Nos va a pedir que se evalúe tanto mediante evaluaciones de control
cómo mediante auditorías, estos sistemas de gestión hay que auditarlos y hay que evaluarlos. Y en todos me va a pedir la filosofía de mejora. Es decir, yo implanto un sistema de gestión y cada vez voy gestionando mejor. Todos los sistemas de gestión funcionan igual. Todos me van a pedir esto. Todos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de la gestión de continuidad de negocio? Bueno, nos saludan por ahí. El proceso es muy sencillo. El proceso que nos define la ISO 22301 nos dice que la primera fase que yo tengo que realizar es delimitar el alcance de mi sistema de gestión. Todos los sistemas de gestión nos van a pedir lo mismo. Vamos a determinar el alcance. Este sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿dónde lo voy a aplicar? ¿En un departamento? ¿En un proyecto? ¿En una empresa que está en no sé qué ciudad? ¿En todas las sucursales de la empresa de no sé qué país? ¿En una multinacional que está en no sé cuántos países? O sea, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué empresa estamos hablando? ¿Es una empresa de infraestructuras críticas? ¿Es una empresa de alimentación? ¿Es una empresa de tecnología? ¿Cuál es el contexto? Eso es lo primero que tengo que evaluar. Una vez lo tengo claro, tengo que definir una serie de estrategias de contingencia. Si pasa algo, hago esto. Si pasa algo, hago esto otro. Con todo eso construyo un plan que le pruebo. En esas pruebas he podido ver que tengo pérdida de datos, recuperación de datos, pérdida de red, daños físicos. Y en función de esos resultados, pues voy mejorando mi sistema. O sea, parece bastante sencillo. Y no es complicado. En realidad no es complicado. El NIST, la organización de estándares americana de tecnología, la famosa NIST, propone 4 etapas para hacer un buen plan de continuidad de negocio. Dice, hay una inicialización donde yo defino ese contexto de mi organización, ese alcance. Luego hago un BIA, Business Impact Analysis, un análisis de impacto, que ahora veremos cómo se hace. Es algo bastante sencillo. Una vez ya tengo claro ese análisis de impacto, desarrollo un plan de continuidad de negocio, después le apruebo y le implemento. O sea que parece pues un proceso bastante simple. No es muy complicado. ¿Cómo hago ese paso de análisis de impacto? Bueno, no sé si les comenté que yo fui el responsable de el análisis de impacto, entre otras cosas, el plan de continuidad de negocio del Ministerio de Defensa de España. El director técnico del proyecto. Y era un sistema muy grande, de 500 sistemas, era un alcance muy grande, 500 sistemas de información o algo así, algo enorme. Nos llevó bastante tiempo. Nosotros, de hecho, cuando auditamos siempre los BIA, los Business Impact Analysis, cómo están hechos y demás. Los BIAs siempre se hacen de forma sencilla. ¿Cómo se hace un BIA? Lo primero que se hace es identificar los procesos de negocio que son críticos. Solo los que son críticos. Una vez los tengo claros, por ejemplo, ahí en el ejemplo ven pues, los procesos de facturación, los procesos de informes, los procesos de presupuestos, los procesos de responder a los clientes. Yo tengo una serie de procesos que considero que son críticos. Y que si hay un impacto, pues potencialmente, pues eso me puede impactar, pues por ejemplo, el proceso de pagos, de nóminas, por ejemplo, pues a 1000 personas de mi empresa. El, el tema de comunicación e información, pues por ejemplo, la reputación. El tema de presupuestos, pues también. El tema de servicio al cliente, pues tengo unos 500 clientes, pues en principio, si ese servicio no me funciona, pues parece que es grave, ¿no? ¿Qué otro aspecto tengo que determinar por cada uno de esos procesos? ¿Cuánto es el máximo tiempo tolerable que puedo estar sin dar ese servicio, sin ejecutar ese proceso? Por ejemplo, en el tema de los pagos, pues digo 72 horas. En el tema de información, pues 30 horas. Responder a consultas de clientes, pues 36 horas. Cada uno de esos procesos va a estar soportado por una serie de sistemas de información. Servidores de aplicaciones, servidores web, bases de datos, sistemas, aplicaciones, etcétera. Esos sistemas
¿En cuánto tiempo los puedo recuperar? ¿Mm? Por ejemplo, el servidor de aplicaciones, pues en 36 horas. El servidor web, pues en 24 horas. También puedo hacer un análisis de riesgos y decir, bueno, la confidencialidad del primer proceso, pues es bajo el riesgo. Porque en principio, pues el tema de los pagos y tal, pues no tengo problema ni de confidencialidad, ni de integridad, ni disponibilidad. Sin embargo, pues en el tema de comunicación, pues sí, puedo tener un riesgo medio. Eso es adicional y complementario, eso lo puedo realizarse. Se suele realizar, de hecho, aunque no siempre. Formalmente no es obligatorio hacer un análisis de riesgos durante el día. INCIBE, que es la organización gubernamental española que da soporte pues, a organizaciones locales y regionales, plantea para realizar un plan de recuperación de desastres las siguientes fases. Esto os lo pongo de ejemplo para que veáis que en todos, más o menos en todos los sitios siguen la ISO 22301. Lo primero que nos dice es alinear el TRP con el BCP. Antes hemos visto que había varios conceptos, luego vamos a ver más, que había varios conceptos relacionados con la continuidad de negocio. Esos conceptos tienen que estar alineados. Lo que no puede ser es que el plan de recuperación de desastres vaya por un lado y el plan de continuidad de negocio vaya por otro, y el plan de operaciones de continuidad de operaciones vaya por otro. Todo tiene que estar alineado. Si yo construyo un DRP, tiene que estar totalmente alineado con el plan global. Efectuar una evaluación de riesgos con un VIA, implementar acciones para recuperar servicios y aplicaciones, es decir, plantear esas estrategias, ejecutar las pruebas y hacer una mejora continua. Y capacitar al personal y difundir el plan. Que la gente sepa qué tiene que hacer pues, en caso de un desastre o una emergencia. Para que el VIA lo hagas bien, estos dos conceptos los tienes que tener muy claros, pero muy claros. Si no, el VIA no está bien hecho. El primer concepto es el famoso RPO, Recovery Point Objective, punto objetivo de recuperación. ¿Qué pérdida de datos es aceptable? Yo, por ejemplo, puedo perder los datos de las quejas de mis clientes durante un día, durante una semana, durante un mes. Yo puedo perder, por ejemplo, la información de los pagos una hora, 3, 4, 5, 2 días. ¿Cuántos datos puedo perder? Y el objetivo tiempo de recuperación, que es cuánto tiempo necesito para recuperarme. Por ejemplo, en el tema de las consultas, pues puedo estar sin el servicio pues una semana, por ejemplo. Esos dos conceptos los que tengo que tener claro por cada uno de los procesos que yo identifico. Los tengo que tener claro. Si no, el VIA no está bien construido. Y en base a esos dos parámetros, yo recuerdo, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, pues los identificamos en todos y cada uno de los sistemas ministerio. En base a eso, voy a plantear una serie de estrategias de recuperación. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo de recuperación muy bajo y un objetivo de punto de recuperación muy bajo, pues tendré que plantear una solución tecnológica en espejo. Tendré que tener otro sistema que si se cae uno, automáticamente se arranque el otro, porque solo tengo unos minutos para reaccionar. Sin embargo, si yo, por ejemplo, tengo pues 2 horas, 3 horas, 4 horas, pues puedo tener una solución de backup, puedo tener los datos en otro sitio y recuperarme. Y en función de las diferentes características que tenga de mis sistemas y los parámetros, pues iré planteando unas soluciones u otras. Alternativas de recuperación hay muchas. Hay desde sitios calientes, que yo me suscribo a un sitio, pago mucho dinero y lo puedo usar durante determinado tiempo y durante ese tiempo pues me voy recuperando y puedo seguir funcionando. Son sitios bastante costosos. Incluyen pues costas por suscripción, mensuales y demás. Puedo estar asociado con alguien que me proporcione pues un sitio templado o yo mismo puedo tener una
plataforma templada, que lo que significa es que está pues, parcialmente configurado. Yo eso pues, puedo recuperarme porque tengo unos sistemas que me permiten recuperarme, pero tengo que configurar, arrancar y demás. Y luego, pues, unos sitios, una cosa muy básica que tengo que construir, pero por lo menos tengo algo. El NIST, en función de el coste, ¿eh? El equipamiento de hardware que se necesita, las telecomunicaciones que se necesitan, el tiempo de configuración y la localización, habla de sitios fríos, conceptualmente, sitios templados, sitios calientes, sitios móviles y sitios en espejo. Sitios en espejo significa que el coste es alto, que tienen muchísimo equipamiento, que no necesitan un tiempo de configuración, son automáticos y que están en una localización fija. Sitios móviles, pues el coste es medio alto y como ven ustedes ahí, pues el tiempo de configuración es corto. Sin embargo, en los sitios templados es medio y en los sitios fríos es muy largo. Sin embargo, pues el coste es muy bajo. Luego tenemos los sitios móviles que, por ejemplo, en defensa yo recuerdo pues que había muchos sitios móviles. Si tú, por ejemplo, tienes un problema de infraestructura, pues en mitad del campo, pues tienes ahí un equipamiento auxiliar móvil que te permite pues, seguir conectado y seguir pues, funcionando. Hay muchas alternativas de recuperación. Cada una va a tener una serie de costes asociados. La idea es que, a ver, esto no es blanco o negro. Casi siempre son soluciones grises, pero tú tienes que ir dando soluciones a cada uno de esos servicios. No hay una solución global. Depende de los parámetros que te salgan en el vía. Claro, hemos visto que un plan de continuidad de negocio en realidad está formado por una serie de conceptos. El plan de continuidad de negocio es algo global, es algo que yo hago. Sigue el ciclo de Deming, como les he dicho. La ISO 22301 es algo muy sencillo. Lo que nos dice es que tengo que establecer un alcance, como en todos los sistemas de gestión, que tengo que analizar cuál es el contexto de mi organización. Una vez lo tengo claro, tengo que hacer un BIA, Business Impact Analysis, analizar todos los procesos críticos de mi negocio, ver cuál es el impacto de la caída de esos procesos, cuáles son los dos parámetros mínimos que tengo que evaluar, que es el objetivo punto de recuperación y el objetivo tiempo de recuperación. Una vez tengo claro eso, tengo que analizar qué sistemas me están dando soporte a esos procesos y cuál es el tiempo que yo necesito para recuperar esos sistemas. Y en base a eso decido por una serie de estrategias. Aquí pues voy a hacer un backup. Aquí pues simplemente pues voy a tener un procedimiento manual. Por ejemplo, se me cae el acceso al edificio. Bueno, pues yo no puedo dar una tarjeta de acceso porque está caído el sistema, pero puedo escribir su nombre, sus datos en una hoja de papel, darle una señal identificativa de tal manera que le dejen pasar en los sitios, etcétera, etcétera. O sea, tengo que ir viendo por cada uno de los procesos críticos de mi negocio cuáles son las estrategias que voy a ir siguiendo. Y con eso, ¿qué tengo que construir? Tengo que construir un plan de continuidad de negocio. Ese plan, en realidad, como hemos visto, está formado por varios conceptos. El primero es el plan de recuperación de desastres, que es de lo que se encarga es de resolver lo que ha pasado. De resolver lo que ha pasado. Dentro de lo que es el plan de recuperación de desastres, en realidad tenemos otro plan, que es el plan de contingencia TI, que se encarga de toda la parte tecnológica, porque claro, para recuperarte de un desastre hay una parte que no es tecnológica y una parte que es tecnológica. El plan de contingencia generalmente se refiere a todo lo que es la parte tecnológica. Pero además de eso, tengo que montar un plan de continuidad de operaciones. Mientras voy resolviendo eso que ha pasado, yo tengo que seguir funcionando, tengo que seguir operando. Y de eso se encarga el plan de operaciones, de continuidad de las operaciones. Con posterioridad y en paralelo también, tengo que tener un plan de recuperación de negocio, ver todo eso, cómo me está impactando en el negocio y cómo a medio o largo plazo me voy a ir recuperando de todo eso. ¿Con eso es suficiente para montar un buen plan de continuidad de negocio? Pues no. Hay más componentes que son necesarios de construir o de tener en cuenta.
El primero de ellos es el plan de comunicación de crisis. Porque digo yo, bueno, ese plan de recuperación de desastres, por ejemplo, en el ejemplo muy sencillito que les he puesto del coche, que van ustedes en coche al trabajo y se han quedado en mitad de la autopista, y se les ha estropeado algo del motor del coche, van a tener que llevar a arreglar ese coche. En paralelo, van a tener que coger un taxi o un medio de transporte que les lleve a su trabajo, el plan de continuidad de operaciones, y luego se van a tener que recuperar de todo eso. Pero mientras pasa todo eso, hay que ir comunicando qué es lo que hay que hacer. Yo he tenido que llamar a un taxi, he tenido que llamar a un compañero de la oficina para decirle que llego tarde, he tenido que avisar al cliente para decirle, oye, mira, que no voy a poder llegar, qué tal, que se cancela la reunión. Hay un plan de comunicación de crisis, que eso de lo que se encarga es de establecer un gabinete de crisis que se encarga de ir comunicando todo lo que va sucediendo a las diferentes partes, tanto del plan de recuperación de desastres como del plan de continuidad de operaciones. Si nos preguntan, Daniel, el plan de comunicación de crisis deben ser en dos vías, interna y externa, ¿correcto? Interna es para la compañía, externa para la proveedor. Es una muy buena pregunta la que nos hace vuestro compañero. Nada, Jalía. Vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Que tú cuando estás estableciendo el vía, cuando estás identificando tus procesos de negocio, tendrás que decidir si vas a involucrar a entidades externas, proveedores, socios, clientes. Tienes que decidirlo. En algunas ocasiones lo harás, en otras no. Por ejemplo, proveedores. Generalmente las empresas no tienen delegado sus servicios críticos en proveedores, generalmente, pero no siempre. Hay empresas que deciden, incluso, les puedo decir por experiencia propia, haciendo auditorías, que algunas empresas deciden delegar casi lo más crítico que hacen en algún proveedor. Pero bueno, que eso es una cosa de estrategia empresarial. Generalmente las empresas no delegan los procesos críticos en proveedores, pero hay algunos casos que sí. Entonces, en el caso de que sí lo hagas, tienes que involucrarles desde el principio, desde el vía, para establecer esas estrategias de continuidad y esos parámetros. Entonces, si tú ya las has involucrado desde el principio, obviamente la respuesta ya te imaginas cuál es. Tienes que involucrarles en el plan de comunicación de crisis, lógicamente. De nada. Pero es una pregunta súper interesante, la que nos han hecho. Bueno, de eso se encarga el plan de comunicación de crisis. Luego hay otro concepto muy interesante, que es el plan de emergencia del ocupante. ¿Eso de qué trata? Bueno, pues si ustedes se acuerdan, igual algunos son muy jóvenes, ¿no? Y no se acuerdan, pero en Estados Unidos, el famoso huracán Katrina fue un impacto inmenso en el país, de dimensiones colosales. Después del huracán Katrina, todos los estándares internacionales de continuidad de negocio cambiaron. Fue un antes y un después. Fue un antes y un después. Uno de los elementos que se incluyeron en los planes de continuidad de negocio, en los sistemas de gestión de continuidad de negocio, fue el plan de emergencia del ocupante. ¿De qué se encarga eso? Eso de lo que se encarga es de las personas involucradas en la continuidad de negocio, ¿dónde están? ¿Dónde están ubicadas? ¿En qué sitio? Durante la continuidad de negocio, ¿dónde van a estar? ¿Cómo se van a mover? Ya les digo yo que en el huracán Katrina, que había unos planes maravillosos implementados de todo tipo, esto no se tuvo en cuenta y fue un desastre. Fue un desastre. Entonces ahora pues es un componente básico, ¿no? Sobre todo en la parte de continuidad de operaciones. Para continuar operaciones pues hay que tener muy claro dónde está la gente y cómo se mueve. Y cómo se mueve. Otro tema que es muy importante para considerar en el plan de continuidad de negocio es el plan de respuesta a incidentes. Los incidentes son cuestiones que pasan en el día a día en las organizaciones. Como ya les he dicho, la continuidad de negocio no se encarga de gestionar incidentes. De eso no se encarga la continuidad de negocio.
continuidad de negocio se encarga de eventos graves, catástrofes, interrupciones graves de procesos críticos del negocio. Sin embargo, todas las empresas tienen una gestión de incidentes, en la que van gestionando pues, las cuestiones que pasan en el día a día. Claro, ¿qué es lo que pasa durante una catástrofe? Y se lo digo por experiencia, porque he hecho muchas auditorías de muchos eventos que han ocurrido, catástrofes. Que hay muchísimos incidentes. O sea, durante una catástrofe hay muchísimos incidentes que suceden. Entonces, si no está alineado ese sistema de gestión de incidentes de la organización con el plan de continuidad de negocio, no va a funcionar. No va a funcionar. Tiene que estar alineado. Tiene que estar alineado. O sea, que es otro componente importante dentro de lo que es el plan de continuidad de negocio. Es capital. Bueno, pues todos estos elementos hay que construirlos cuando uno va a construir un plan de continuidad de negocio. Es importantísimo. Como ven, la continuidad de negocio, el sistema de gestión de continuidad de negocio no es difícil de construir. De hecho, yo les digo que nosotros, todas las auditorías auditamos la continuidad de negocio, todas, ninguna que no lo hagamos. Los vía que hacen las empresas son bastante sencillos. En base a eso, como les digo, se plantean unas estrategias de continuidad y se construye un plan. Claro, después hemos dicho, bueno, y luego ese plan hay que probarlo. Claro, ahí es donde surgen los problemas. Porque la prueba de un plan de continuidad de negocio es tremendamente costosa. Cuesta mucho dinero y muchos recursos. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no lo hemos probado, pues el día que lo ejecutemos no va a funcionar. Nosotros, por ejemplo, eso lo vemos mucho, ¿no? Hay unos planes maravillosos de continuidad de negocio, con unos backups, con unas cosas estupendas, pero cuando ya pedimos las pruebas, dicen, bueno, pues que en realidad no lo hemos probado todavía o hemos hecho una prueba de papel, hay muchos tipos de pruebas, pero ese detalle no lo tienen que conocer, pero hay la prueba de reconocimiento, la prueba de papel, una prueba global, la prueba incremental, que vas probando sistema por sistema, pero claro, hay muchas veces que es que no han hecho ni siquiera una sola prueba. Entonces, por ejemplo, un backup que nunca se ha probado no va a funcionar. Hay un 99% de probabilidades de que no funcione. Entonces, esa es una parte muy costosa. Pero luego la continuidad de negocio como tal es algo muy costoso. Por ejemplo, la organización, la ISACA, que ya os he nombrado muchas veces, identifica que solo lo que es para el plan de contingencia TI, que es la parte TI del plan de recuperación de desastres, hay que identificar aproximadamente 20 equipos de trabajo. Solamente para el plan de contingencia TI. Aproximadamente hay que identificar para grandes corporaciones 20 equipos de trabajo. O sea que es algo bastante complejo y que requiere de muchos recursos. Es un plan, es algo muy sencillo de poner en marcha. Todas las organizaciones deberían de tenerlo en marcha. De hecho, ahora la regulación para las organizaciones que se consideran críticas en la Unión Europea va a obligar a construir esos planes de continuidad de negocio y a identificar esos equipos de respuesta. Va a obligar la propia regulación. Y es un tema que casi todas las empresas muy digitalizadas lo tienen en funcionamiento. Pero ya les digo yo que muchas veces fallan por la parte de pruebas. La parte de pruebas es la parte que siempre suele fallar, por desgracia. Y luego lo que sucede también con la gestión de continuidad de negocio es que requiere, les voy a poner en el chat ahí para que ustedes me digan qué es lo que consideran que puede ser el mayor coste, ¿no? O la mayor preocupación a la hora de hacer un plan de continuidad de negocio. ¿Cuál sería la mayor parte de recursos que se necesitan o, desde su punto de vista, alguna complejidad que puedan encontrar a la hora de hacer un plan de continuidad de negocio? Y nos dice vuestro compañero Nanil, nos dice, lamentablemente existen algunas empresas reales, pone, que cuando el CIO plantea estos escenarios y propone crear un BCP, al mostrar los costes, prefieren continuar igual. Es un apunte excelente.
que hacen un cálculo de los costes y dicen, bueno, pues esto está muy bien, pero no lo podemos llevar a cabo, ¿no? Juegan a la suerte, al azar, a la ruleta rusa, hasta que les toca cuando quieren implementar todo. Correcto. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, pues tuvimos el apagón, ¿no? En España, y hemos hecho una auditoría, ¿no? De qué es lo que pasó en cada empresa, cómo reaccionaron, cómo ejecutaron sus planes de continuidad de negocio, etcétera, 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 ¿no? Al final, ahí es donde te das cuenta realmente de quién ha seguido el proceso riguroso establecido por la ISO 22301, es decir, lo ha hecho siguiendo los pasos, y quién no, y quién se los ha saltado, o quién ha empezado la casa por el tejado, diciendo, bueno, pues vamos a plantear una serie de estrategias de continuidad. Hombre, si no has hecho el vía, no tiene sentido, ¿no? Pues no sería la primera vez que nos encontramos con eso, por ejemplo. Y luego hay otras empresas que sí, pues que dicen, bueno, pues sí, nosotros hemos hecho un buen plan, hemos seguido lo que nos indica la ISO 22301, el alcance, el contexto, nuestros servicios, hemos hecho un vía muy riguroso, de ese vía hemos hecho unas buenas estrategias, hemos construido un plan, pero nunca lo hemos probado. Entonces, claro, cuando lo hemos ido a poner en marcha, pues no funcionaba nada. O otros, por ejemplo, no han tenido en cuenta el tema del plan de la emergencia del ocupante. Y dices, bueno, pero es que la gente no puede estar en el edificio porque hay que estar todas las luces apagadas. Entonces dices, bueno, es que no pueden estar ahí. No es ya cuestión de que quieran, no quieran, no tengan que ejecutarlo, que no pueden estar, ¿no? No han tenido en cuenta, por ejemplo, ese factor. O no han tenido en cuenta, pues, todos los incidentes después del apagón, no han tenido en cuenta todos los incidentes que han ido sucediendo debido al apagón. Y luego estas cosas, pues, pasan. Ya les digo, por mi experiencia, por desgracia, pues, he asistido en algún caso a una empresa que ha sufrido algún ataque de ciberseguridad, ha tenido que cerrar la empresa porque no tenían un plan de continuidad de negocio que en este caso, en un caso concreto que recuerdo, habría tenido un coste muy bajo para la empresa. Un plan de continuidad de negocio con una estrategia de sitio templado, de unos backups que les permitan tener una información mínima para poder continuar. A posteriori se analizó y se vio que el coste era muy pequeño, no era tan grande. Y sin embargo, pues la empresa, debido a un ataque, pues tuvo que. Con lo cual, a veces no es un tanto como nos dice vuestro compañero, que es verdad que muchas empresas, es muy buen ejemplo el que nos ha puesto su compañero, porque muchas empresas lo que quieren hacer es, en el vía, ponen todos los procesos de la empresa. Hombre, entonces es imposible, porque no vas a tener dinero suficiente, ni en 1 ni en 1000 años, para dar respuesta a todos los servicios de la empresa y todos los procesos. Solamente tienes que considerar a aquellos que son críticos, aquellos que realmente son críticos, y establecer muy bien tu alcance. Esa es una de las claves. Si ya tú empiezas el proceso mal, ya la acabas mal. O sea, si ya en ese contexto lo estás haciendo mal, en ese alcance lo estás haciendo mal, el plan que te sale es un churro. Si el vía no lo haces, también. Y si las estrategias son equivocadas, porque muchas veces hay muchas estrategias que no tienen un coste tan elevado. Por ejemplo, ahora, nosotros, por ejemplo, auditamos por muchos servicios cloud. Todos los servicios cloud hoy día tienen un plan de continuidad, todos. Si no, pero no sería la primera vez que vemos un contrato de servicios cloud que no lo incluye. Es un grave error, pero no sería la primera vez que nos encontramos con cláusulas de ese tipo que no se encuentran en un servicio cloud, que es un servicio básico, tener garantizada la continuidad de tu servicio. Bueno, pues con esto hemos concluido el tema. Ya ven que este sistema de gestión es bastante sencillo de entender, por eso empezamos por el más fácil. El sistema, aunque vemos que luego su puesta en marcha puede conllevar a una inversión importante por parte de la organización, sobre todo si está mal hecho. Y la semana que viene vamos a tener una semana con una clase doble. Lo primero que vamos a hacer va a ser resolver la actividad número 1. Después vamos a explicar el sistema de gobierno. Vamos a empezar por la ISO 38500, que nos establece unos principios básicos que tiene que cumplir toda empresa, toda organización, para poner en marcha un sistema de gobierno. Es decir,
Si tú no cumples esos principios, pues no te pongas a implantar un sistema de gobierno porque no va a funcionar. Es lo básico, básico que tienes que cumplir antes de plantearte implantar ningún tipo de sistema de gobierno. Si tú ya tienes cumplido esos principios básicos de la ISO 38500, os vamos a presentar el marco COVID que nos va a ayudar a construir ese sistema de gobierno en mi empresa. Marco COVID nos va a facilitar cómo construir ese sistema de gobierno en mi organización. Tiene una serie de principios y una serie de catalizadores que son, o habilitadores, que son las herramientas que me permiten poner en marcha eso. También vamos a ver que la madurez o capacidad de los procesos de una organización se puede medir y ver qué madura es en su sistema de gobierno. Esto nos va a complementar el último bloque de la asignatura. En el último bloque de la asignatura vamos a hablar de modelos de madurez. Bueno, pues aquí COVID incluye el suyo propio para medir cuál es la madurez de mis procesos. Eso es importante, porque yo, por ejemplo, digo, sí, cumplo la ISO 38500. Digo, bueno, pues parece que puedo poner en marcha un sistema de gobierno. Bien, tiene buena pinta. Pero luego resulta que mido mis procesos y soy muy poco maduro, pues hombre, me va a costar un riñón poner en marcha mi sistema de gobierno. O no, o veo, bueno, pues hay algunos procesos que son bastante maduros. Bueno, pues entonces el coste de implantar el sistema de gobierno pues no va a ser tan alto. Eso es un poco la idea. Y después también les presentaremos la asignatura número 2. La asignatura, perdón, la actividad número 2 de la asignatura, que va a consistir en poner en marcha un sistema de gobierno. O sea, que ustedes van a aprender bien a cómo ponerlo en marcha. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya servido la clase. Nos vemos la semana que viene en esa súper interesantísima clase de gobierno, que es lo que más alcance tiene de toda la asignatura, el gobierno. Bueno, pues que les vaya todo muy bien y estamos contactados y bueno, pues nos vemos la semana que viene en esa súper interesante clase. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.